Señoras y señores, bienvenidos nueva vez a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. En 55 minutos vamos a conversar en esta ocasión, Abinader Fortunato y un servidor, con el doctor Cristóbal Rodríguez, abogado prestante de la República Dominicana. Le gusta mucho el derecho constitucional, se ha preparado bastante en esa materia. Y es un honor, doctor, para nosotros que usted participe en esta entrega de la hora 22. Y mire, para comenzar nuestro conversatorio, vamos a empezar por el tema que ha estado vigente, la situación de la Cámara de Cuentas. Sabemos, hemos visto la intervención de la cual esta institución del Estado pues fue presa, fue víctima o sufrió la consecuencia de que más de 150 efectivos policiales ocuparon sus instalaciones en esta semana. 23 fiscales acompañaron al director de la PEPCA y hemos visto también la reacción del pleno, pero de parte de los miembros, no de todos, de esta institución. Usted hizo un artículo bastante edificador al respecto. Y vamos a comenzar hablando sobre la situación de la Cámara de Cuentas. Bueno, buenas noches, muy buenas noches. Es un placer para mí, el honor es todo mío, acompañarles conversando con ustedes y con la audiencia del programa sobre estos temas. Yo pienso que la mejor manera de comprender en su justa dimensión lo que ha estado sucediendo con la Cámara de Cuentas es mirar en retrospectiva esta institución. Yo he dicho en muchas ocasiones desde hace muchos años que la Cámara de Cuentas es una institución que fue pensada, fue diseñada para ser infuncional. Cuando en el año de 1947 se creó el Tribunal Superior Administrativo y se le dieron atribuciones para someter a control de legalidad las actuaciones de los órganos de la administración pública. 3-4 años después, en el año 1951-52, se modificó la ley y esas atribuciones contenciosas de control de legalidad que tenía el Tribunal Superior Administrativo fueron traspasadas a la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque era la manera de que esas funciones no se ejercieran. ¿Y por qué? Porque la Cámara de Cuentas entonces ya era un órgano que en términos de hecho estaba bajo el control para su designación, bajo el control estricto del presidente de la República. Es decir, ¿cómo se designaban los integrantes de la Cámara de Cuentas? Los designaba técnicamente el Senado de una terna que por cada miembro le presentaba el presidente de la República. La regla no escrita que operó siempre, sin una sola excepción, era que el que encabezaba la primera terna era el presidente y el que encabezaba las demás ternas era miembro, que todos quedaban como miembros. Siempre sucedió así. Doctor, déjeme un pequeño paréntesis y ubicarnos en ese tiempo. Y el Trujillo, que era el mandamás desde 1930 en República Dominicana, necesitaba de ese artilugio jurídico de quitarle atribuciones a un organismo del Estado para dárselo a otros, aunque en teoría seguía perteneciendo al otro. ¿Tenía él necesidad de eso? Porque sí, en la práctica veíamos que sí, que él cumplía todos los protocolos legales. Entonces me llama mucho la atención eso que usted menciona. Siempre se hizo. O sea, es decir, era importante guardar las formas. Era importante, pero era más importante tener, o sea, que no hubiera dudas de que llegado el momento no había ninguna pieza fuera de engranaje. Y la mejor manera era que el órgano que en los hechos, reitero,
era designado directamente por el Poder Ejecutivo, fuera el que tuviera la atribución de controlar fundamentalmente las actuaciones del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo entonces y ahora era el que ejecutaba el más alto porcentaje del presupuesto general del Estado. Entonces, así funcionó. En el año 2010 se modifica la Constitución y la forma de designación de los integrantes de la Cámara cambia. ¿Por qué? Porque unos años antes, en el año 2007, se aprobó la ley 1307, que es una ley de transición hacia el control judicial de la administración, y se le devuelve en el 2007 la función que provisionalmente le había sido sustraída al Tribunal Superior Administrativo y a los tribunales contenciosos administrativos, quitándosela a la Cámara de Cuentas. Fíjese que después del 2010, los miembros de la Cámara de Cuentas no necesariamente tienen que ser abogados. Correcto. Hasta ese momento tenían que serlo porque ejercían una función jurisdiccional, de aplicación de la ley, de juzgamiento, técnicamente hablando, de el comportamiento de la administración. Entonces es un órgano que evolucionó con ese lastre, y a pesar de la modificación constitucional del 10 que lo afecta en la forma de integración, ahora no, el presidente teóricamente no participa, sino que las ternas la presenta la Cámara de Diputados al Senado de la República, y el Senado es quien produce la designación. Aunque eso sucedió así, sigue siendo determinante la incidencia del Poder Ejecutivo en la composición de la Cámara de Cuentas. ¿Eso es malo? Eso no es bueno, porque tener el nivel de incidencia que históricamente ha tenido el Ejecutivo en el órgano auditor externo de sus cuentas es un problema. Yeah. Es un problema porque es tener un control importante sobre la autonomía funcional del órgano. Limita considerablemente la autonomía funcional del órgano. Eso es lo que explica que nunca haya funcionado. Entonces, el allanamiento con toda su espectacularidad que se produjo durante cerca de 10 horas el pasado lunes es un momento que resulta de esa historia de infuncionalidad, de esa historia de apañamiento, de esa historia de no cumplir con los mandatos de la ley, que no empezó con esta Cámara de Cuentas, sino que la anteceden décadas. Entonces, es un poco, yo creo que mirarlo así, mirarlo en retrospectiva, tender una mirada en la evolución sobre la evolución de la institución, es importante para no pecar de miopía en el análisis del problema. Alexis de Tocqueville decía que las instituciones son un poco como las personas. Decía, el hombre que hoy estaba ya envuelto en los pañales de su niñez. Decía, así son las instituciones, terminan resistiéndose siempre de sus orígenes. Para entender qué pasa hoy implica ver cómo se conformaron y cómo evolucionaron. Entonces, lo que está pasando hoy es el resultado de esos orígenes y de esa evolución en la Cámara de Cuentas, que afecta a otros muchos ámbitos institucionales en la República Dominicana, sin lugar a dudas. Mire, el mundo del derecho es interesantísimo, y uno diría que tiene algo de magia, porque desde el punto de vista sobre el cual se observe determinado objeto, puede ser verde o puede ser azul. Lo digo porque el artículo que usted, ya lo mencioné al inicio del programa, escribió, da cuenta, yo lo creí cuando leí, de que verdaderamente, de acuerdo al artículo 4 constitucional, la Cámara de Cuentas, dentro de sus responsabilidades, es pasible de que pueda ser ocultada, de que pueda ser investigada, de que puede ser encausada. Sin embargo,
un comunicado de hoy del Pleno de la Cámara de Cuentas, evidentemente, plasmados los pareceres legales de sus abogados, indica que es un nefasto atropello, el mayor atropello que se ha cometido contra institución alguna en República Dominicana fue ese allanamiento. Me gustaría oírlo exponer su parte. Sí, mira, el derecho, casi todo en el derecho es opinable y sujeto de controversia, porque el derecho y las normas que lo rigen está compuesto de palabras y nada más escurridizo que las palabras para fijar el significado de la realidad. Paradójico. Es lo único que nos permite aproximarnos a la aprehensión más acabada de la realidad, pero al mismo tiempo es una fuente de controversialidad absoluta. Te comento esto para decirte, sí, es una posición, hay posiciones y argumentos razonables para sostener que no procedía la actuación del Ministerio Público, para defender que no es procedente que se someta a investigación a los integrantes de la Cámara, para sostener que previo a la apertura de un proceso de investigación tendente a un enjuiciamiento penal debió apelarse al recurso del enjuiciamiento político. Hay argumentos para eso. Yo creo, sin embargo, que son argumentos que son los argumentos que menos se compadecen con el sentido que al funcionamiento o a los propósitos por los que se crea la Cámara de Cuentas y al ámbito de competencias que se le otorgan al Ministerio Público ha pensado la Constitución. Me explico. Es decir, la Constitución dominicana, el ordenamiento jurídico dominicano, ha creado 4 ámbitos de responsabilidad para todos aquellos que ejercen funciones públicas que no son excluyentes. No son excluyentes. Hay un ámbito de responsabilidad administrativa que puede tener como consecuencia extrema la destitución de un funcionario del ejercicio de su cargo, lo cual no es excluyente de otras responsabilidades por las que se pueda sindicar al funcionario, un ámbito de responsabilidad civil o patrimonial. Es decir, la idea de que quien lleva a cabo una actuación o quien omite una actuación mandada por la ley y con esa acción o esa omisión lesiona económicamente el interés de una persona, tiene que pagar inclusive con su patrimonio personal por eso. Claro. Está el ámbito de la responsabilidad política, que es la que se activa con los textos constitucionales que le confieren a la Cámara de Diputados facultad para acusar políticamente a una determinada cantidad de funcionarios ante el Senado y al Senado para conocer de la acusación, actuando como un órgano jurisdiccional en el juicio político, ¿no? Entonces, y la responsabilidad penal. La más extrema. La más extrema, la responsabilidad penal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema en concreto de la Cámara de Cuentas? Los miembros de la Cámara de Cuentas se encuentran dentro de la lista de funcionarios que el artículo 154 de la Constitución, en su numeral 1, describe como funcionarios para el conocimiento de las causas penales que se sigan en su contra. El único tribunal competente es la Corte Suprema de Justicia. Es lo que se conoce como funcionarios con jurisdicción privilegiada, ¿no? Doctor, lo que usted está diciendo, 2 cosas. Habría que repensar dentro del historial que usted acaba de citar de la Cámara, de todas sus debilidades de origen, es decir, en términos de su funcionalidad.
Lo que usted acaba de decir entonces es que habría que repensar su papel, y el otro aspecto tendría que ver si realmente, que es el debate ahora, la competencia de la Procuraduría General de la República para hacer esa intervención. Sí. Al margen del tema que usted acaba de decir de la parte de la Suprema Corte de Justicia, Sí. en donde debería ser la instancia que quizá pudiera valorar Sí. sus ejecuciones. Sí, voy a tocar eso último para referirme a lo primero que decías. Es decir, reitero, el artículo 154 dice que los funcionarios los miembros de la Cámara de Cuentas son pasibles de ser enjuiciados penalmente. No distingue ámbitos de responsabilidad penal por los que puedan ser perseguidos penalmente. Eso incluye cualquier ámbito que comprometa su responsabilidad penal, cualquier ámbito en el que su responsabilidad penal pueda verse comprometida. ¿Cuál es el órgano que tiene el monopolio para desplegar la investigación y presentar acusación por los hechos que vulneren el ordenamiento penal? El Ministerio Público. Correcto. ¿Qué es un allanamiento? Una diligencia procesal que en el marco de una investigación penal tendiente a un enjuiciamiento lleva a cabo el Ministerio Público. Es simple. Entonces, los miembros de la Cámara de Cuentas han estado siendo investigados, no de hace una semana, no de hace 5 días, de hace meses. ¿Qué es lo que ha dicho el Ministerio Público? En el marco de unos procesos que están investigando, pidieron investigaciones y auditorías a la Cámara de Cuentas en unos periodos precisos y para unos procesos precisos. Y la Cámara no respondió, y en los casos en que respondió se refirió a hechos distintos de aquellos que le fueron solicitados o sobre los que les fue solicitada información. Eso es lo que ha dicho el Ministerio Público. Cuando eso sucede, los llaman. No, cuando eso sucede, les envían comunicación diciéndole: lo que le hemos pedido es esto. No tienen respuesta. Les reiteran, estoy narrando, les reiteran y no tienen respuesta. Los llaman y les explican lo que puede estar en juego ante esa omisión y no tienen respuesta. Eso empujó la intervención. Eso es lo que ha dicho, eso es lo que está contenido en la solicitud de allanamiento que presenta a la jueza especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República. En la instancia está todo detallado. ¿Usted tuvo acceso a ella o es de conocimiento público, de dominio público? No, eso hay notas de prensa y comunicados donde esas cosas se detallan. Entonces, ante esa situación se inician entonces interrogatorios. Hemos sido testigos en las últimas varias semanas de interrogatorios, han sido interrogados 3, 4, varias veces todos los integrantes de la Cámara. Y en esos interrogatorios, ¿por qué los empiezan a interrogar? Por obstrucción de justicia. Pero en esos interrogatorios, ha dicho el Ministerio Público, algunos miembros de la Cámara de Cuentas empezaron a develar anomalías que, de ser ciertas, comprometen la responsabilidad penal de los responsables de las mismas. La obstrucción de justicia que usted menciona es una figura nueva en el orden jurídico nuestro, ¿o no se había puesto en práctica? En este caso lo que se ha invocado es el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Creo que la 133.11 o 129.11, no preciso. Define en su artículo 12 esa ley el tipo penal de obstrucción de justicia. Es decir, si el Ministerio Público, para llevar a cabo un proceso de investigación, requiere información de un funcionario que tiene bajo su guarda esa información, ese funcionario debe entregarla. Y rehusarse a hacerlo compromete su responsabilidad por una responsabilidad que puede ser
sancionada con la pena de reclusión, una pena que va de 2 a 5 años. Eso dice la ley. ¿Y el ámbito de privilegio de que son ostentadores los miembros de la Cámara de Cuentas? El privilegio único que tienen es el de ser enjuiciados por la Corte Suprema de Justicia. Ese es el único privilegio que tienen. Ahora, la Cámara de Cuentas es lo que se llama un órgano constitucional autónomo, un órgano extrapoder, como lo es el Tribunal Constitucional, como lo es el Tribunal Superior Electoral, como lo es el Defensor del Pueblo, como lo es la Junta Central Electoral y como lo es, según el criterio del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público. Sí, son órganos que tienen un ámbito especial de protección de su autonomía funcional, ¿no? Ahora, esa condición de órgano constitucional autónomo está concebida para la protección de las funciones por las cuales se les otorga ese nivel reforzado de autonomía, no para otra cosa, no es para delinquir. No es en provecho de la impunidad de quienes incurren en ilícitos penales. Entonces, quien incurre en un ilícito penal tiene que ser sometido a la investigación a través de los procedimientos que manda la Constitución normales. Y la ley, normales. Pero hasta ahora es presunción, es algo que... Siempre es así, el Ministerio Público tiene una hipótesis del caso que debe probar. Si no la prueba, bueno, no hay ilícito penal. Pero hay enunciados del mismo Ministerio Público y yo me he dado cuenta que automáticamente ya queda la persona calificada o descalificada con las atribuciones negativas que le imputan, valga la redundancia. ¿Eso es correcto o hay un poco de exceso en esas calificaciones que hemos visto últimamente? El Ministerio Público tiene una hipótesis y la presenta a lo largo del proceso. Eso pasa en todos los procesos penales, en todos. El tema en cuestión sería entonces la difusión o la aparatosidad con lo que cómo se hace. Claro, lo que pasa es que no es, señores, no es cualquier cosa, es una situación dramática. Es el órgano, la Cámara de Cuentas, es el órgano más sensible de toda la arquitectura constitucional del país, porque es el órgano que debe velar por la adecuada ejecución del presupuesto general del Estado, que para el año 2021 es de más de 1.000 millones de pesos. Mire, es interesantísima, se está poniendo la conversación. Debemos hacer una pausa comercial con el doctor Cristóbal Rodríguez. Retornamos en breves instantes. Continuamos la conversación con el doctor Cristóbal Rodríguez, eminente jurista dominicano, experto en derecho constitucional. Doctor, hemos dialogado hasta este momento en el programa sobre lo que ha sucedido, cómo ha sucedido, por qué ha sucedido, el allanamiento al recinto de la Cámara de Cuentas. Usted acababa el segmento anterior con una expresión de que es el órgano más sensitivo, más delicado con que cuenta el organismo, la parte gubernamental del Estado. Y ciertamente, y tomando en cuenta eso, ¿piensa usted que pudo hacerse, usted encabezando el Ministerio Público, pudo haberlo hecho de una manera más cuidadosa, menos sonora? Esa intervención en la Cámara de Cuentas, ¿pudo haberse encontrado un tecnicismo legal para recabar información que se necesitaba sin que pudiera diluirse, escurrirse? ¿Pudo hacerse de otra forma? Sí. Déjame antes de tocar ese tema, para que se entienda un poco la magnitud y la trascendencia del adecuado funcionamiento de la Cámara de Cuentas. Los procesos de contrataciones públicas comprometen a nivel global entre el
13 y el 16% del PIB mundial. Entre el 13 y el 16% del PIB Un mundial. volumen muy alto. Nosotros estamos en esa media como país. Eso es el presupuesto, casi 4 veces el presupuesto general de educación, que es el más alto del país. Correcto. Pero eso es el presupuesto de más de 20 instituciones del Estado, juntas, importantes, instituciones importantes. Lo que implica en términos económicos los procesos de contrataciones públicas, para mencionarte un ámbito particular de influencia en el que debe tener influencia la labor de la Cámara de Cuentas, influencia de control, Correcto. de verificar que esos procesos se hagan bien, ¿no? Entonces, cuando eso no funciona, quien pierde es el país. Y por tanto la institucionalidad. Porque esa es una función pensada para que cada centavo del presupuesto público, que es de los impuestos míos, suyos y de toda la gente que está viendo este programa y los que no, se ejecuten adecuadamente. Así de simple. Entonces, cuando el órgano responsable de contribuir a garantizar eso no lo hace, está generando un problema. Está generando un problema. Yo no digo que, vuelvo y digo, este es un tema que no inició con la actual Cámara de Cuentas. Ha sido así históricamente. Ha sido así. Se puede decir, Usted decía que... doctor, se puede decir entonces que su infuncionalidad ha provocado este lodo, ha provocado esta como dicen, tormenta. aquellos lodos trajeron estos polvos, o Estas aquellos aguas, polvos estas aguas. trajeron estos lodos. Los- Entonces, yo pienso que, retomando una pregunta suya, Abinader, que en este país, digamos, saliéndonos un poco del ruido del momento, necesitamos pensar la Cámara de Cuentas, pero la Cámara de Cuentas en el contexto de un problema mayor, que es el tema de la contabilidad pública. Es decir, nosotros tenemos que poder crear, ser capaces de crear un sistema nacional de control, de fiscalización de las cuentas públicas que sea efectivo. Ese es probablemente el desafío más importante, o uno de los desafíos más importantes que tiene la institucionalidad en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el tema de la corrupción administrativa, es decir, de la corrupción en general, es uno de los principales problemas de este país. Y no se va a resolver con procesos penales solamente, se va a resolver si somos capaces de, con inteligencia institucional, diseñar un sistema de fiscalización y de control que funcione. Hace 11 años que hay un proyecto de ley de fiscalización y de control político dando vueltas en las cámaras legislativas. Nadie se ha atrevido. Pero tenemos muchas Nadie herramientas de protección digitales, contables. Y todas las leyes. Son insuficientes. Los hechos dicen que son insuficientes. Y es que nosotros sabemos tanto, que hay que buscar tantas herramientas para cuidarnos. Los hechos dicen que son insuficientes. Mientras los hechos no estén siendo respondidos por el andamiaje jurídico e institucional que tenemos, hay que seguir pensando el andamiaje jurídico e institucional. Me gustaría oír su parecer sobre lo que le pregunté al inicio del bloque. ¿Pudo hacerse de una manera más tranquila ese allanamiento? Siempre se pueden ¿O hacer, otro tipo de acción? Siempre se pueden hacer de otra manera las cosas. Siempre se pueden hacer de otra manera las cosas. ¿Usted qué hubiese recomendado? Pero este no es un problema, no podemos quedarnos en la crítica de lo estético. En la forma. No podemos quedarnos en la crítica de lo estético. Que yo
piense que lo pude haber hecho de otra forma, tal vez yo lo hubiera hecho de otra forma, sin duda lo hubiera hecho de otra forma, pero que yo piense que se pudo haber hecho de otra forma y que yo lo pude haber hecho de otra forma, es una cuestión de pareceres, Ahora, la pregunta de fondo es, ¿hay respaldo en derecho para actuar en un proceso de investigación de esa naturaleza? Sí, la respuesta es que sí. ¿Hay competencia en el Ministerio Público para investigar? Sí. ¿El allanamiento es una herramienta de investigación del Ministerio Público? Sí. ¿El órgano competente para autorizar el allanamiento lo ordenó? Sí. O sea, respondidas esas cuestiones, podemos discutir todo lo demás. Hubo irregularidades en el auto de autorización, esa es una cosa que se va a dirimir en los tribunales, no en la discusión pública. En la discusión pública se puede dirimir si había competencia, si si la jueza que dio la orden era competente, si el auto cubre los requerimientos exhaustivos de la ley, eso se discutirá en los tribunales. El comunicado de la Cámara de Cuentas del día de hoy dice que no está cubierto esa prevención previa para poder haber ejecutado ese tipo de allanamiento. Esa es una discusión de los tribunales. Yo no conozco los detalles, ninguno de nosotros conocemos los detalles. Cualquier opinión que demos sobre eso es aventurada, como creo que lo es la expresión que usa el comunicado, porque mientras no se sabe todavía, nadie sabe qué fue lo que, en detalle, lo que fue secuestrado, incautado por el Ministerio Público. No se sabe. Una pregunta inversa, doctor, una pregunta inversa. Y muy proporcional con algunas de las cosas que usted ha dicho. La ineficacia y para lo que fue creada la Cámara de Cuentas, que fue la fiscalización, velar por un centavo, su uso y su empleo, su transparencia. La pregunta sería, en ese caso, si frente a esa ineficacia y esa falta de responsabilidad histórica, que usted sitúa histórica y personalmente, los últimos casos de ahora, se podría decir que hay una mayor profusión del tema de la corrupción en las instituciones públicas por la ineficacia de esos controles. Absolutamente, absolutamente. Es decir, todo sistema político y constitucional, para ser funcional, tiene que estar sometido a controles. Si los controles no funcionan, es decir, aquí el nivel de corrupción es proporcional al nivel de impunidad con los actos de corrupción, proporcional. ¿Y con qué tiene que ver eso? Con que las instituciones básicas de control y de garantía de que los actos de corrupción sean sancionados no han actuado históricamente. No ha actuado históricamente el Ministerio Público, no ha actuado históricamente la Cámara de Cuentas, no ha actuado históricamente la Contraloría General de la República, no han actuado. Y si tú lo miras en perspectiva, tienen todas un elemento común. Han estado históricamente bajo el control de los órganos de poder a los que deben investigar, a los que deben auditar, respecto de los que se deben llevar a cabo las investigaciones para determinar si se produjo en los términos constitucionales la ejecución del dinero público. Ese es el elemento que han tenido en común históricamente. ¿Y esa postura, doctor, deliberada o es una postura accidental? No, deliberada en el sentido de que haya porque es desde siempre, o sea, que haya una postura de no hacer el trabajo que debe hacerse. Fíjese. Cuando digo que sí es deliberada. Fíjese para ponérselo con un ejemplo específico. Una buena parte digamos, de la exaltación del ánimo, de la altura en el tono de la discusión en torno a los temas de corrupción tiene que ver con que
sencillamente nunca había sucedido en el país que la cabeza del Ministerio Público sea una persona que no es parte de la dirigencia de un partido político o de la confianza del presidente que lo designa. Ahí empieza todo. O sea, nos hemos encontrado con una situación inédita. Positiva. O sea, yo creo que para la institucionalidad de este país muy positiva. Es decir, es escandaloso que algo que nunca ha sucedido pase en los términos en que está pasando. ¿Podría ser un punto de partida para que quede o haya una modificación en cuanto a la designación o escogencia del Ministerio Público? Yo aspiro a que así sea. Si no basta con que el presidente actual haya designado a Miriam Germán como Procuradora General de la República o a Jenny Berenice Reynoso como la Directora Nacional de Persecución, o bueno, como su adjunta. Luego la designaron en el Consejo como Directora Nacional de Persecución. No basta con eso. Yo creo que nosotros tenemos que repensar el mecanismo. Primero, la separación de los ámbitos de competencia del Procurador o la Procuradora General de la República. No puede ser que el funcionario que encabeza el Ministerio Público, que tiene funciones de investigación de delitos que pueden haberse cometido en el ámbito del Poder Ejecutivo, dependa del Poder Ejecutivo. No puede ser. Pero mire, su responsabilidad está comprometida. Entonces no puede depender, para que sea una cuestión institucional, no puede depender ni su designación ni su remoción de la voluntad exclusiva del presidente. a propósito, y tomando como referencia este hecho, puede ser hasta jocoso, ese gesto del presidente, loable, pienso que tiene la simpatía de todo el mundo, de una manera fomentar la institucionalidad, escogiendo una persona que no sea de sus afectos y que no sea un político o un político de su partido, como usted dice, es un gesto inclusive de falta de institucionalidad, porque estamos tomando una medida que no está establecida en el organismo burocrático, en el organismo, en el ámbito Sí, pero normal. pero nada se lo impide. Entonces, No, por supuesto, y es positivo, pero eso es una muestra, enseñándonos la carencia que nosotros tenemos claro, en el aspecto claro. institucional. Es una evidencia. Que esa excepción se vea como algo inédito, usted lo mismo lo ha dicho, que el presidente tome esa decisión. Sí. Hasta ese nivel hemos llegado. Entonces, es entendible, las sociedades se estremecen cuando empiezan a suceder cuestiones que normalmente no suceden. Eso es normal, a mí no me sorprende. Pero yo pienso, se han cometido errores, si se van a cometer, seguramente se van a seguir cometiendo y se van a cometer más errores. Pero yo creo que en sentido general y más allá de cualquier valoración sobre la estética de los actos, lo que ha venido pasando en el ámbito del Ministerio Público es, cuando pasamos el balance hasta ahora, positivo, muy positivo. ¿Usted cree, doctor, que el pedido del presidente en una de sus alocuciones el año pasado de que renunciara puso en el foco la gravedad en términos institucional de la Cámara de Cuentas y que provocara esa intervención dramática del Ministerio Público? Siempre ha estado en el foco. Aquí los grupos de la sociedad civil y el debate público en general orientado hacia la exigencia de transparencia en la sociedad dominicana ha tenido en el foco a la Cámara de Cuentas, no es de hoy, señores. Ya. En el 2008 se hizo un juicio político al pleno de los miembros de la Cámara de Cuentas, no lo olvidemos. La Cámara de Cuentas se ha erigido en el órgano constitucional de los acontecimientos inéditos en la República Dominicana. Nunca antes había pasado, ni después, que a todos los miembros de un órgano constitucional se les someta a un procedimiento de juicio político. No. Que a un órgano como la Cámara de Cuentas se le haga un allanamiento en su sede. ¿Había pasado? No, no había pasado.
Pero entender lo que pasó el lunes implica entender lo que pasó en el 2008. E implica entender esa evolución histórica de la que hablaba al inicio de la conversación con ustedes sobre cómo ha funcionado en los hechos, Ojalá. o cómo ha infuncionado en los hechos. Cierto, cómo ha infuncionado. Ojalá no tengamos que llegar a decir que a las 3 será la vencida. En breve retornamos con el doctor Cristóbal Rodríguez. Doctor Cristóbal Rodríguez, mire, la situación que tienen ahora digo parte por lo que uno ve, de los miembros de la Cámara de Cuentas, puede llegar hasta dónde, porque hay miembros de ellos que aparentemente han tenido mayor responsabilidad, si es que hay lo que se dice que ha habido en ese organismo. Pero entonces, si hay un corruptor, hay uno que ha sido corrompido. Solamente se habla de lo que han hecho los de la Cámara de Cuentas, pero a favor de quién lo hicieron y qué pasará con los que fueron beneficiados. Ese es, según lo que ha dicho el Ministerio Público, el punto de partida. ¿Cómo empezó todo esto? Cuando el Ministerio Público empezó a pedir información, estudios y auditorías para esclarecer procesos de investigación en curso. Sí. Pero pareciera que si se rasga, si se araña un poco, pueden aparecer muchas cosas, muchas anomalías. Es decir, ¿a dónde va a llegar? No, eso es impredecible. Es impredecible. Respecto del caso concreto, bueno, ahora anunciaron que están valorando, ¿no?, las distintas opciones. Eso puede implicar una solicitud de medidas de coerción en cualquier momento y por tanto el apoderamiento de un tribunal con esas competencias para conocer audiencias de medidas de coerción. Pero doctor, hay un detalle y vuelvo al tema de los miembros de la Cámara de Cuentas actuales están investidos de cierto privilegio, jurisdiccional, manifestó usted. Sin embargo, en unos días termina su mandato. Si se en el momento en que cesen de su condición de miembros de la Cámara, entonces deben ser traducidos ante la jurisdicción ordinaria. Es decir, pierden el privilegio de jurisdicción en el momento en que cesan en su condición de funcionario, porque ese es un privilegio que no está pensado para la persona, sino para las funciones. Para la protección de las funciones que ejercen, ¿no? Esa es la idea. Es un poco como la inmunidad parlamentaria. Es decir, el hecho de que no se pueda privar de libertad a un legislador por nada que diga en los debates del hemiciclo, que no puede ser procesado ni por difamación ni por injuria si lo que dice lo hace en los debates del hemiciclo, y no puede ser privado de libertad a menos que sea aprehendido en la comisión de un delito flagrante o a menos que la Cámara a la que pertenece le levante la inmunidad. Esa inmunidad no es una, y lo dice el artículo 87 creo de la Constitución, no es un privilegio del legislador, es una idea pensada para mantener la integralidad en el funcionamiento de las cámaras legislativas, y eso tiene una historia en los orígenes del parlamentarismo británico del siglo XVI, XVII. Es decir, era fácil alterar la composición de una cámara metiendo 10 presos y resolviendo la oposición interna en el Parlamento, ¿no? Para evitar eso, para evitar un uso arbitrario de la privación de libertad tendente a alterar la composición de la Cámara, es que se conciben estos instrumentos de inmunidad de palabra y de inmunidad frente a la privación de libertad, salvo que se le levante esa inmunidad. Usted está inmerso en este tema, doctor, de la Cámara de Cuentas, la cual tiene un descrédito que lamentablemente se está acentuando. ¿Qué usted pudiera sugerir
para blindar la imagen o reforzar o cambiar la imagen en el aspecto legal y en el mismo aspecto funcional de la Cámara de Cuentas? ¿Qué podría hacer? Lo primero es, yo pienso que hay que modificar, hay que acometer la modificación de la ley orgánica de la Cámara de Cuentas. Es una ley del año 2004 que está para los niveles de avance y de progreso en el manejo de los procesos de auditoría bastante obsoleta. Yo pienso que aquí es necesario activar las condiciones para que la Cámara de Cuentas pueda ejercer algunas atribuciones que la ley le da y que nunca ha ejercido. Por ejemplo, la ley 1004 en su artículo 48 faculta a la Cámara de Cuentas para la declaratoria de responsabilidad civil de un funcionario que por su acción o su omisión antijurídica lesiona el patrimonio público. Eso nunca se ha hecho. Es decir, usted es funcionario, usted lesionó el patrimonio público por una acción antijurídica. Sobre su patrimonio personal, usted puede ser perseguido incluso 5 años después de haber salido del desempeño de su cargo. Ya la responsabilidad política no aplicaría porque no vence... es responsabilidad patrimonial. Y pienso que es fundamental volver a discutir de cara a su aprobación el proyecto de ley de control político y de fiscalización que fue sometido en una versión primera por la entonces diputada Minú Tavares Mirabal hace ya muchos años y que luego fue reintroducido en el año 2010, debió ser el 17 de agosto del año 2010 por el entonces senador Julio César Valentín. Eso tiene años dando vueltas en las cámaras y no ha sido posible aprobarlo. Es un mandato expreso del artículo 115 de la Constitución y volvemos. La razón, el liderazgo político es reticente al control. El liderazgo político ha sido reticente a exponerse al escrutinio y a la fiscalización de los órganos llamados a escrutar y fiscalizar sus ejecutorias. Siempre lo ha sido. Parecería que va a cambiar ahora, podría ser. Yo espero que que no nos quedemos en la rebatiña, que no nos quedemos en la coyuntura y que sea cual sea el resultado del proceso que ha iniciado el Ministerio Público respecto de la Cámara de Cuentas, la lección sea que este país necesita repensar de manera integral el sistema de cuentas públicas, el sistema nacional de fiscalización, las competencias de la Cámara, la forma de designación de sus miembros, el ámbito de las responsabilidades a que están y pueden estar sujetos sus integrantes. Es decir, tenemos que pensar esa cuestión. Tenemos que pensar esa cuestión porque de lo contrario, esta es una sociedad que cada día se está rebelando más contra el hermetismo, contra la falta de transparencia, contra la forma, digamos, ilegítima de dispendio del dinero público que históricamente ha caracterizado el funcionamiento de una buena parte de nuestras instituciones. En 2 minutos, doctor, o en menos de 2 minutos, segundos. como decía, en 30 segundos, decían los muchachos. ¿Cómo entonces visualiza usted la lucha anticorrupción en la República Dominicana? Después de tanto altibajo y como usted dice, el poder político hace muy poca cosa para que la sociedad pueda transparentarse en ese aspecto. Yo creo que lo único que voy a decir en los 20 segundos que quedan de programa es que no basta con un Ministerio Público independiente, no basta con que se abran procesos, es indispensable que eso suceda, pero lo más relevante es acometer las modificaciones institucionales que garanticen
el inicio de la normalización de una nueva forma de enfrentarse a la ejecución del dinero público, Pero es de que como nuevas que- formas de Doctor, transparencia. perdone, pero es que como quiera los actores políticos, los funcionarios, el que va al poder del Estado, al gobierno, roba como quiera y hace de todo, violentando todos los sistemas y todas las cosas. Y se quiebra la voluntad incluso de los presidentes, de los líderes políticos. Yo creo que eso puede cambiar y confío en que va a cambiar. Bien. Doctor, mire, nos resta solamente decirles que agradecemos su participación aquí en la hora 22. Ha planteado usted y expuesto unos criterios bastante sobrios, con alto grado de objetividad, y pienso que pueden haber sido asimilados bastante por la teleaudiencia que en esta noche nos ha acompañado. Gracias por su participación. Un honor para mí. Muchísimas gracias a ustedes. Bien. La hora 22 vuelve mañana con otra entrega similar.